Vamos con nuestra primera entrevista, 8:29 de la mañana. Agradecemos justamente la presencia de Anabel Guerrero, y de parte también del Colegio de Abogados de Pichincha. Esta conversación la teníamos pendiente desde hace varias semanas, digo, sobre esta incertidumbre que tenemos de cómo está operando, cuál es la situación del sistema de justicia en el país en este contexto de violencia criminal, de violencia de la delincuencia, porque claro, hemos visto algunas acciones de jueces, pero no sería algo aislado y justamente queremos conversar con Anabel Guerrero sobre este tema. Muy buenos días, les saluda Jorge Cano y Verónica Calvo Piña. Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación y un saludo a la audiencia. Buenos días, Anabel. Bueno, lo que quisiéramos primero justamente es conocer qué pasa con los jueces, porque muchas de las veces se habla de actuaciones que dejan mucho que desear, la liberación, como decíamos, de uno de los presuntos implicados en lo que fue la masacre en el centro pesquero en Esmeraldas, por ejemplo, algo que indignó a la ciudadanía. Tenemos un presidente de la República que poco y más saca afiches de se busca con la cara de los jueces por poco. Entonces, un poco preguntar cómo analizar esta actuación última de los jueces en medio además de esta situación de violencia. Sí, bueno, si me permite, yo quisiera como iniciar dando un antecedente, ¿no? Ujú. Definitivamente el tema de la justicia o del sistema de justicia en el país es un tema que data de mucho tiempo atrás, ¿no? Históricamente el sistema de justicia en nuestro país no ha sido independiente, ¿no? No se cumple o no se ha cumplido con el ideal de lo que desearía la ciudadanía, que fuera la justicia mucho más ahora que tenemos un sistema, ¿no? Democrático de derechos y justicia, ¿no? Y eso era evidente en el tiempo en que se utilizaba a jueces y fiscales para perseguir a opositores, ¿no? Para criminalizar la protesta social, para criminalizar a quienes defendían sus territorios ancestrales o quienes luchaban contra el extractivismo. Entonces, bueno, ahora, en el contexto actual, en un momento en el que el país vive una crisis de seguridad muy fuerte, muy grave, pues lo que ustedes señalan es doloroso y es un escenario lamentable, ¿no? Definitivamente un sistema de justicia en crisis, un sistema de justicia desprestigiado en el que la ciudadanía no confía. Entonces, estamos frente a esta situación, frente a fallos de jueces y juezas que han dejado en libertad a cabecillas de bandas criminales por supuesto, esto es algo que no se puede tolerar, pero que pasa por también el hecho de que la institución llamada a realizar una serie de acciones para evaluar a los jueces, para depurar, para que los jueces tengan capacitación, mayor conocimiento, administrar la carrera judicial, un Consejo de la Judicatura que no ha cumplido su papel, un Ejecutivo que no ha brindado los recursos necesarios, pero definitivamente el tema de la justicia no pasa solamente por el tema de recursos. Entonces, sí, en efecto, estamos frente a decisiones de jueces y juezas que han conmocionado al país por la gravedad de a quién han dejado en libertad, ¿no? Incluso llegando al punto también de que han sido liberados femicidas sentenciados a 34 años de prisión. Es un tema complejo el que vive la justicia y repito, es una crisis estructural que no viene solo de ahora y en la que hay que actuar. Por eso los gremios tenemos que estar muy activos y demandar de las instituciones que cumplan y jueguen su papel y en nuestro caso como gremios también cumplir un papel determinante de exigencia y de propuesta también para superar estos procesos. En este caso, justamente, ¿cómo observar las últimas reformas que se han dado en materia, por ejemplo, del Código Integral Penal? Vemos que entrará, por ejemplo, en vigencia un cambio sobre el tiempo de inflagrancia. Hay varios cambios. El país quizá tiene estas políticas de fortalecer una justicia más punitivista, más sanciones, más años de prisión para las personas no sé, que están justamente reñidas con la ley. Pero este es un camino adecuado cuando tenemos justamente una crisis de institucionalidad en el sistema de justicia. ¿Cómo ven ustedes justamente desde el gremio, desde el colegio, estos cambios, estas reformas que se están dando en materia justamente de justicia?
Bueno, yo creo que tal como lo mencioné antes, frente a un problema sistémico, frente a un problema estructural, en donde se requieren cambios profundos, pero también acciones inmediatas, yo creería que las reformas legales, abonan, ayudan también, ¿no? Evidentemente que muchas de ellas pasan por lo que usted ha señalado como el populismo penal y pasan también por hacerle creer a la ciudadanía que con estas reformas todo va a cambiar y no es así. Mire, hay que señalarlo porque hay que ser frontales en muchas cosas. El país no cuenta con una política criminal. Entonces, estamos hablando de un gobierno que llegó al poder, que no estaba preparado para ejercer ese poder, que desde que llegó no adoptó políticas, una política criminal con la finalidad de que esto no escale a los niveles que ha escalado. Y por otro lado, un gobierno que ha desinvertido, que hay desinversión en lo social, en la salud, en educación, en áreas sociales, no hay la inversión que se requiere. Entonces, por supuesto, acompañe toda esta situación, la falta de efectividad, la falta de ejecución de políticas públicas, por un lado en el área social y por otro lado para combatir esta escalada del crimen y de los delitos, pues ahí se dio todo un caldo de cultivo que nos ha llevado hasta donde estamos en este momento. También hay que señalarlo porque hay que decirlo, así como cuestionamos y cuestionamos frontalmente a estos jueces que no hacen su trabajo, que no juegan su papel, que no cumplen su papel y que realmente a todas luces es evidente que sus fallos son irregulares y que su actuación es irregular y que para ello están las instancias pertinentes como la UAFE, Contraloría, Fiscalía, para que también se investigue por esa vía, además de las sanciones que debería imponer el Consejo de la Judicatura. Hay que decirlo, hay elementos valiosos en el sistema de justicia, pero, por ejemplo, por ese lado, tampoco se ha dicho nada de qué medidas se van a adoptar para proteger a estos funcionarios que cumplen de forma ética su papel y que están en peligro, porque ustedes lo saben, los medios de comunicación del país conocen. Estamos en un escenario en donde funcionarios de hospitales públicos han sido asesinados, en donde guardias penitenciarias han sido asesinadas, en donde entonces hay funcionarios públicos que por temor se van y renuncian, porque no pueden cumplir con su papel por el temor a tener represalias ellos o sus familias. Entonces, son una serie de situaciones y de acciones que hay que adoptar, pero que lamentablemente no se lo hace. El Consejo de la Judicatura está en deuda con el país, definitivamente son varios años que sus autoridades no han implementado los procesos de evaluación. Sin evaluación, evidentemente, estamos frente a jueces y juezas que lamentablemente toman decisiones como las que en los últimos tiempos hemos visto y que nos generan dolor, que nos generan incertidumbre, que nos generan molestia, que la ciudadanía, como lo señalé antes, pues le afectan terriblemente porque se deslegitima el sistema de justicia, la gente ya no cree en el sistema de justicia y lo digo incluso desde un ámbito de acción en el que yo también participo, que es el tema de la violencia contra las mujeres. Entonces, hay muchas mujeres que ya no quieren acudir al sistema de justicia a denunciar por temor a que simplemente pase lo que pasa, la impunidad. Entonces, ese es el escenario que estamos viviendo y frente al cual hay que actuar, hay que actuar ya. Ahora, a inicios del año tuvimos un intento de consulta popular donde una de las preguntas justamente topaba la justicia y se intentaba hacer una especie de consejo fiscal anudado, digamos, a la fiscalía y de alguna manera quitar responsabilidades al Consejo de la Judicatura. Y hay un poco preguntarle, Anabel, ¿cuál es el análisis de este organismo, del Consejo de la Judicatura, si ha cumplido o no su papel? No, definitivamente ya lo señalé, ¿no? Estamos frente a una institución que ha sido deficiente, pero principalmente que ha incumplido las atribuciones conferidas por la Constitución de la República en cuanto a la modernización de la justicia. Hasta el momento, por ejemplo, no contamos con un expediente electrónico. El tema de las citaciones es un tema muy complejo en donde se represa mucho el tema del acceso a la justicia, ¿no? Estamos frente a un Consejo de la Judicatura que, como ya lo señalé, no ha llevado adelante los procesos de evaluación y estamos frente a un Consejo de la Judicatura que conoce que hay un sistema y un engranaje de corrupción a lo interno que permite sorteos con jueces a la carta, con jueces y juezas a la carta. Incluso
hay miembros del Consejo de la Judicatura que se han beneficiado de ciertas acciones jurisdiccionales que no son adecuadas, que se han ido a presentar en diferentes provincias o cantones en donde no correspondía. Entonces, ese también es un tema que hay que tomar en cuenta, ¿no? El Consejo de la Judicatura no ha cumplido con su papel. Esperamos, y desde el Colegio de Abogados hemos mantenido y sostenido conversaciones institucionales, interinstitucionales, con la finalidad de poner de manifiesto cuáles son las preocupaciones que tenemos como gremio. Y están todas estas que les digo, ¿no? El tema de que se debe depurar, por ejemplo, a todos estos funcionarios que permiten que, por ejemplo, haya sorteos en donde coincida o utilicen, por ejemplo, porque eso yo lo conozco de primera mano, se hackea la clave de los funcionarios de ventanilla de las instituciones, de las diferentes instituciones, de las diferentes unidades judiciales, se les hackea y resultan unos sorteos amañados y de casos complejos, de casos, por ejemplo, de empresas mineras, de casos en donde hay de por medio muchos intereses económicos. Entonces, ¿qué se ha hecho frente a eso? Eso es lo que demandamos. Demandamos del Consejo de la Judicatura que realmente haya cambios evidentes para erradicar actos de corrupción y para mejorar el sistema de justicia y que exista un real acceso por parte de la ciudadanía a la justicia y que no se queden en la impunidad un sinnúmero de situaciones que vivimos. Y justamente preguntarle desde su visión, cuán en sintonía se encuentra el sistema de justicia con la búsqueda o la implementación de políticas de seguridad. Digo, y pongo un ejemplo, en estos días se está hablando de la reunión del COSEPE, en donde parte de justo del Consejo se encuentra la Corte Nacional de Justicia, y se ha puesto sobre la mesa un elemento que se van a declarar o se podrían declarar a la delincuencia organizada, algunas bandas, como terroristas. Utilizar esta figura de terrorismo es bastante complejo para el país porque ya el presidente de la República en su discurso político ha nombrado a terroristas, por ejemplo, a movimientos u organizaciones que han salido a manifestaciones sociales. Entonces, si quisiéramos complejizar ese tema, ¿cómo miran ustedes justamente al sistema de justicia con este llamado de unidades de la presidencia de la República, la reunión del COSEPE y este tema del terrorismo? Bueno, respecto a este punto, le voy a dar mi opinión personal, tal vez no como gremio, como colegio de abogados, pero sí le voy a dar mi opinión personal. Me preocupa esta medida que se pueda tomar en circunstancias en las que hay todo lo que hemos hablado, ¿no? Un olvido y un dejar sin atención el área social. Yo soy de una provincia que está en estos momentos atravesando momentos muy difíciles. Yo nací en Esmeraldas, estudié hasta el colegio en esa provincia, me duele mucho lo que está ocurriendo allá y, por ejemplo, frente a una determinación de terrorismo de ciertos grupos que deben ser combatidos en efecto, pero me preocupa muchísimo que, por ejemplo, se lo haga contra la población pobre, contra los barrios populares, que no tienen la culpa de, insisto, en una provincia como la de Esmeraldas, que está desatendida y cuya violencia económica es de larga data, que muchos inocentes paguen en ese sentido. Hay una activista esmeraldeña a quien respeto mucho que decía, ¿qué van a hacer en una provincia que no tiene cómo ir a la escuela? Los niños no tienen cómo ir a la escuela, los adolescentes no tienen cómo ir al colegio, en donde no hay servicios básicos, agua potable, en donde no hay trabajo, en donde hay mucha pobreza, metiendo tanques a los barrios. De esa manera van a solucionar los problemas de una provincia como la provincia de Esmeraldas. Entonces, desde mi particular punto de vista, para mí es preocupante esta declaratoria de terrorista de ciertos grupos. No porque, digamos, lo que está pasando en el país no tenga la gravedad incluso como para hacerlo, sino por la preocupación que me causa el hecho de que haya gente inocente a la que se le vulneren los derechos.
Ahora también, hace un par de semanas, el nuevo presidente de la Judicatura, el señor Terán, ponía una acción de protección para demandar recursos justamente para la justicia, para los juzgados, etcétera. Y ahí justamente un poco preguntar cuál es la situación al interior con los abogados que están día a día, digamos, haciendo trámites, juicios, etcétera. ¿Cuál es la situación que se encuentran al interior de las unidades de justicia? Sí, bueno, igual, ratificar e insistir en un criterio que ya lo vi, ¿no? O sea, definitivamente el Consejo de la Judicatura no ha cumplido cabalmente su papel, ¿no? En el ámbito de precisamente modernizar, avanzar hacia un sistema de justicia que realmente brinde servicios que sean los que se merece la ciudadanía. Conocemos, es público, hay muchos abogados o usuarios del sistema que lo han denunciado. No hay papel, no hay tinta. Hay autos que se emiten diciendo que por favor el usuario traiga la resma de papel para poder imprimir. Entonces, realmente la situación es esa, la situación en la que los abogados y abogadas en el libre ejercicio profesional ejercen su profesión no está en los mejores términos. El tiempo que se demora en que se cite a una persona, el tiempo de atención en las unidades judiciales, el retardo es justificado en muchos casos por la carga procesal, porque hay que decirlo. O sea, como gremio tenemos que decirlo. O sea, va el cuestionamiento a jueces y juezas u operadores de justicia que no cumplen su papel, pero también operadores de justicia que tienen que, por ejemplo, sacar de su bolsillo para comprar papel, para comprar tinta. Entonces, por supuesto, los abogados y las abogadas cuestionamos el hecho de que el sistema de justicia haya llegado hasta este punto en donde hay mucha precariedad. Sí, para cerrar, estimada Anabel, del balance que ustedes han dado seguimiento justamente desde el Colegio de Abogados y Abogadas de Pichincha, los casos que se están tramitando en las unidades de justicia, los que ustedes deban también en sus actividades, si bien hay la preocupación de la delincuencia, de la violencia, continúan otros hechos, por ejemplo, los femicidios, violencia de género, que no ocupen nuestra mente y que no se naturalice el tema de la delincuencia, pero hay otros hechos también que deberían de ser puestos sobre la mesa y que son de preocupación en la sociedad ecuatoriana. Si es que nos podría nombrar justamente a qué prestarle atención, qué ha pasado justamente con esto, lo que le estoy comentando. Sí, bueno, desde el Colegio de Abogados de Pichincha y el Observatorio de Género y Diversidad del Colegio de Abogados de Pichincha, estamos en campaña permanente precisamente por el tema de la violencia contra las mujeres. El año pasado, el año 2022, fue uno de los años más sangrientos para la vida de las mujeres, 332 femicidios. En lo que va de este año hablamos quizás de más de 51 femicidios. Entonces, por supuesto, en medio de una crisis de inseguridad y de altos índices de violencia, y siempre lo hemos sostenido, las mujeres llevamos la peor parte. Entonces, por supuesto, por eso la demanda también siempre ha sido por que se ejecute política pública de prevención y erradicación de violencia contra la mujer. En medio de toda esta situación que está viviendo el país, las niñas, adolescentes y mujeres, repito, llevamos la peor parte o una de las peores partes, ¿no? Entonces, sí, a veces este tipo de hechos dolorosos, lamentables, como lo que pasó en el puerto pesquero de Esmeraldas, como lo que pasa a diario, los robos, los asaltos, las vacunas a las personas, todo lo que estamos viviendo, a veces también silencia un poco esto que también está ocurriendo y no deja de pasar. Por ejemplo, el hecho del triple femicidio sucedido, encontraron a estas tres jóvenes enterradas cerca de Quinindé, por ejemplo, este caso no podemos dejarlo, o sea, un caso de estas características que incluso yo he llegado y muchas compañeras hemos llegado a citar, estamos quizás llegando hacia la violencia que en algún momento vivió Ciudad Juárez en México. Las mujeres ecuatorianas estamos expuestas ya a este tipo de violencia. Entonces, ese caso no puede quedar en la impunidad y no hay que dejar de lado también reclamar por esto, reclamar por justicia y por no impunidad y reclamar por reparación para los familiares de las víctimas.
Estimada Anabel, muchísimas gracias por esa entrevista y vamos a seguir justamente dialogando y conociendo más acerca del trabajo también, que sabemos que la nueva directiva del Consejo de Abogados de Pichincha se prevé realizar para este próximo periodo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Un gusto.